Arranca de raíz lo que no te agrada y rompe las cadenas que impiden ejercer tu obra en mí. El día de hoy queremos hablar sobre no darse por vencido. No nos demos por vencidos. Quizás algún día usted se ha despertado por la mañana y se ha sentido que quizás no va a poder con toda la carga que lleva adentro. Posiblemente todos en algún momento, mis amigos, nos podemos sentir así. A veces las cosas no pasan como nosotros queremos. Y a veces creemos que todo lo que está alrededor de nosotros está mal, se está cayendo. Vemos una realidad social, política, familiar, laboral, muy dura, muy difícil. Y a veces pensamos que no vamos a poder. Quizás tenemos muchos problemas que alguno que me está escuchando alguna vez ha dicho: bueno, voy a tirar la toalla, ya no puedo más. Quizás esta situación es difícil sobrellevarla, no puedo, me voy a dar por vencido. Y quizás la situación en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, quizás no es la mejor en este momento, mi hermano que me escuchas. Quizás es muy dura, muy difícil. Y quizás a veces los problemas sociales, laborales se van acumulando al punto que decimos: ya no puedo más. Me siento cansado, me siento fatigado, siento que mi fe está decayendo. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que son muy difíciles. A veces son tiempos de silencio de Dios, en donde por alguna razón, quizás no me lo pregunta, pero por alguna razón a veces sentimos que quizás Dios no nos quiere hablar, o simplemente quizás no lo escuchamos. A veces son periodos de desiertos espirituales, en donde a veces el sol, hermano, y el calor son tan fuertes que sentimos que desfallecemos. Son momentos de tormentas que pasa toda familia, toda persona, todo cristiano comprometido, en donde a veces las aguas son muy fuertes. No sé si alguna vez usted ha ido al mar o algún río y de repente se ve una corriente muy fuerte y usted siente que eso lo va a arrastrar. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y usted, claro, tiene que pararse firme, y a veces es sobre la arena, ¿verdad? Y no tiene algo donde apoyarse y usted siente que se puede ahogar. Claro, a veces en la vida nos podemos sentir así, donde las aguas son tan turbias que por poco quizás podemos inclusive ahogarnos o morir. Pero aquí estamos, hermano. Aquí estamos aún. Y quizás cada uno de los que nos está oyendo sería capaz en este momento quizás de contar por lo menos quizás una historia donde estuvimos a punto de darnos por vencidos. Usted que me escucha, no importa la edad que tenga, le aseguro que tiene una historia que en algún momento usted dijo: estuve a punto de tirar la toalla, pero no lo hice. Estuve a punto de decir hasta acá, pero no lo hizo. Estuve a punto de tirar todo por la borda, pero no lo hicimos porque Dios nos dio fuerza. ¿De dónde? No sé, mi hermano. Pero quizás Dios estaba ahí con nosotros y puso el deseo de seguir luchando. En ocasiones, fíjese que mucha gente cuando se siente así, pues pasa por depresiones, nos lleva a tomar decisiones incorrectas,
que a veces nos atrapan y nos angustiamos mucho. Hay muchas etapas en la vida espiritual que Dios, claro, sabe que estamos pasando por dificultades y uno dice, Señor, ¿dónde estás? Y a veces esa situación nos ayuda a madurar en nuestro matrimonio, en nuestra relación familiar, en nuestro servicio a Dios, en nuestro trabajo. Lo que tenemos que tener presente es que no tenemos que darnos por vencidos. Fíjese que la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 23, Colosenses 1:23 dice San Pablo. Oiga qué hermosa palabra esta que nos anima con este tema que estamos impartiendo hoy. Dice de la siguiente manera: pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, no se desvíen de su esperanza. Tengan siempre presente el evangelio que han oído y que ha sido predicado a toda criatura en este mundo. Palabra de Dios. Pablo nos dice, es necesario que perseveremos en la fe, pero muéstrense, dice, firmes, no se desvíen de la esperanza. Óigame, el evangelio es esperanza en medio de este mundo sin esperanza. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. O a usted le dijeron que cuando tuvo ese encuentro con Dios, todo iba a ser fácil. Usted sabía perfectamente el compromiso que había asumido en ese servicio, en ese matrimonio, en esa vocación religiosa, en esa vida quizás a veces de sacrificio y de entrega por esos hijos. Nadie dijo que iba a ser fácil. El hecho que ahora estás con Dios no quiere decir que no vas a vivir tiempos difíciles y que te mereces que todo tiene que ser bueno y perfecto, o que tienes que vivir una vida sin problemas. Óigame, eso es una gran mentira. Aquel que le diga y que hoy que estás con el Señor todo va a ser perfecto, eso no puede ser. La palabra de Dios dice claramente, si has decidido servir al Señor, prepárate para ser purificado. Todos estamos propensos a vivir tiempos difíciles, es parte de la vida. El problema es cuando nos damos por vencidos. Esa es la situación, cuando nos sentimos desfallecidos ya. El problema es que hay mucha gente que empieza a culpar a Dios. Óigame, no culpe a Dios por sus problemas o por las consecuencias de la vida. Es muy común que en tiempos duros como los que vivimos, culpemos a Dios de lo que está pasando. Pero yo le quiero decir que la mayoría de las veces los problemas que vivimos son por las consecuencias de la propia rebeldía y del pecado del ser humano, o de aquellos que nos rodean. Dios no es el que quiere traer dolor a nuestra vida. Y aunque a veces sea doloroso algunas situaciones, óigame, a veces es parte de la misma madurez del ser humano. Es como aquel niño que sabe perfectamente que si no es obediente a sus padres, eso le va a tener una consecuencia en su vida. Si desobedece, sabe que eso va a repercutir en su conducta, en su relación con los demás, pero aún así lo hace. Y luego le echa la culpa a los demás de su propia acción. No se puede. Nadie tiene una vida sin pruebas o problemas. Todos los matrimonios pasan dificultades, unos más que otros. Pero siempre, si pueden lograr vencer esas tribulaciones y pruebas, saldrán victoriosos. El problema es cuando esos problemas
y esas situaciones lo llevan a destruirse. Que eso es lo que el demonio quiere siempre, generar división. Él es el tentador, él es el acusador, él es el mentiroso, el que trata de confundirnos al punto que creamos que Dios nos ha abandonado y que Dios ha permitido todo este sufrimiento porque no nos ama. Óigame, mire qué bueno sería no pasar por esas etapas de la vida de pruebas, ¿verdad? Qué bonito sería. Pero yo quiero que me escuche en esta hora. Tarde o temprano vamos a experimentar diferentes niveles de problemas en la vida. Y durante este tiempo, hermano, hay que recordar que aún a pesar de todo eso, Dios no nos abandona. Dios nunca te deja durante un tiempo difícil. Se lo voy a repetir. Dios nunca te deja durante un tiempo difícil. Hay muchas personas que, mire, están atravesando por situaciones similares a las tuyas, o ya lo pasaron y han sobrevivido. Ahí están. Y también usted puede aprender de estas personas. El problema es que a veces pensamos que somos autosuficientes. Acérquese a una persona que ha vivido más que usted y le aseguro que le puede dar un buen consejo. Mire, hermano, ¿y usted cómo ha llegado a donde está? Le ha sido fácil. Yo le aseguro que le puede dar una gran lección. Usted no sabe todo lo que ha pasado para estar donde está. Y si está en el camino de Dios, pues es todavía más hermoso quizás el testimonio de estas personas que con los años siguen ahí, perseverando. O esos matrimonios que se ven estables con los años. Dice, ¿y qué es lo que han pasado ustedes? Denos la sabiduría, denos un consejo, porque quizás nosotros vamos comenzando y ya nos soportamos. Tenemos 5, 10, 15 años y sentimos que ya esto se le acabó, ya no podemos más. ¿Cómo han logrado? Humildad. Humildad para pedir un consejo cuando estamos también en crisis. Porque hay gente que está muriendo ahorita, quizá alguien que me escucha está atravesando problemas duros económicos y no pide ayuda, asesoría financiera. Y piensa, ¿verdad?, que con un consejito que le den por ahí, óigame, pida asesoría si usted no sabe manejar su finanza. Gente que está en saldo rojo ya y que ya no haya que hacer, pida sabiduría a aquellos que han sabido organizar su economía en su familia. Denos la clave. Cuando usted se enferma, claro, va al médico. Si le duele una muela, va, ¿verdad?, al dentista. Si se arruinó el carro, va al mecánico. Usted busca la persona que le va a ayudar. Igual en la vida hay que buscar ayuda. Dios también nos puede poner personas que nos orienten, porque todo lo que vivimos tiene un propósito. Todo lo que vivimos, hermanos, tiene un propósito, aunque usted no lo crea. Y Dios es soberano. Él lo sabe todo. Cada prueba, cada problema, hay que tomarlo, hermanos, como una oportunidad también para moldear nuestro carácter, nuestro espíritu, aprender algo en la vida. Y lo mejor que hay que aprender de todo esto es que no tenemos que volver a cometer los mismos errores. Pero la humanidad comete errores y lo sigue haciendo más grande y más grande. No aprendemos. No nos damos cuenta que si seguimos así, vamos a un camino de un drama humano terrible. Entonces, ver las consecuencias de ese pecado, de esa conducta que tú tienes, cómo está dañando al otro, ponerte a pensar que si yo hago esto voy a destruir el corazón de aquella persona, que si yo por mi deseo o capricho egoísta hago tal cosa, me voy a llevar de encuentro a toda mi familia, a todas las personas que están cerca de mí. Pero a veces no quiero entender, aunque Dios me lo diga.
todo lo que vivimos tiene un propósito, pero el problema es que no buscamos ayuda, y mucho menos la ayuda del Señor. Al final de todo, Dios, mi amigo, siempre tiene el control de las cosas. Pero aunque usted diga, ¿y por qué me pasa esta situación? ¿Por qué esta enfermedad tan difícil? ¿Por qué esta situación familiar? ¿Por qué las cosas no han ido bien? ¿Dónde está Dios? Óigame, Dios nunca te abandonará, dice la palabra del Señor. Hay personas que piensan que Dios no está con ellos porque no se sienten felices o no tienen paz. Entonces, cuando no se sienten felices porque están tristes, porque están deprimidos, es que Dios se ha ido de mí, dice. Dios no está ahorita conmigo, hermano. No siento a Dios, no siento paz. Óigame, no podemos medir a Dios con nuestras emociones o sentir. No podemos medir a Dios porque hoy me siento feliz, entonces Dios está conmigo, y cuando me siento, ¿verdad?, miserable, con un sentimiento terrible, ¿verdad?, de culpa, de tristeza, entonces Dios me ha abandonado. Dios nunca nos abandona. Y quiero que entiendas que Dios es Dios, lo sientas o no lo sientas. Porque el problema es que vivimos en una sociedad de emociones y sentimientos, y aunque son maravillosos las emociones y los sentimientos, tenemos que tener cuidado, porque hay gente que como no siente bonito, entonces Dios no está ahí. Uy, no, ahí no está Dios, porque no nos sentimos bien. Óigame, no podemos medir a Dios con nuestras emociones o sentir. Dios es Dios, aunque usted no lo sienta un día, o 2, 3 días o más, o si lo sienta como algo maravilloso, y sí, qué hermosa la presencia de Dios. Y a veces Dios nos regala esos momentos en la vida también hermosos, pero Él es Dios a pesar de las circunstancias que te están oprimiendo. ¿Cuántas personas en un momento difícil emocional, de una crisis de pareja, con sus hijos, con sus familiares, en el trabajo, en su propia vida, se quitan la vida? Dicen, ya no quiero más, ya no quiero vivir, ¿para qué seguir en este mundo? Porque dicen, Dios me ha abandonado, porque sus emociones lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Él lo prometió, nunca te dejaré, ni te abandonaré. Y esa es la buena noticia que hoy quiero decirte. Dios es fiel a su palabra, pero no te des por vencido. Darse por vencido para nosotros, hermanos, los cristianos, jamás será una opción. ¿Sí? Aunque a veces nos sintamos cansados y dice, Señor, ahorita estoy cansado. Ok, como le dijo al profeta Elías, levántate y come, que el camino es largo, todavía queda mucho por recorrer. Entonces no es una opción darse por vencido, aunque tú sientas ahorita la vida terrible y veas a tu alrededor que todo está mal, la sociedad, nuestra nación, nuestra familia. Aunque veas eso, no te puedes dar por vencido. No podemos, hermano. Tenemos que seguir luchando. Para nosotros los hijos de Dios, pues jamás es una opción. Darse por vencido no tiene que estar en nuestro lenguaje, porque Dios nos ha hecho también victoriosos. Romanos 8:37 claramente nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aunque los discípulos vieron morir a Jesús en la cruz, y quizás también pensaron en algún momento en darse por vencidos, en esa cruz, en ese sufrimiento, óigame, somos más que vencedores. En ese sufrimiento que tienes hoy, eres más que vencedor.
¿Y cómo será eso, hermano? ¿Cómo voy a ser vencedor en el sufrimiento? Porque el mundo muchas veces solo nos dice que somos victoriosos cuando tenemos éxito o triunfos. Pero los seres humanos no crecen únicamente en los éxitos y triunfos, sino también cuando superan problemas y dificultades. Esas son las victorias más lindas. Cuando después de una pelea con tu pareja, una situación adversa, logras reconciliarte. Y logras decir, me equivoqué, tienes razón, tengo que mejorar. Busquemos ayuda, busquemos al Señor. Y logran salir, ¿verdad?, de esa relación tóxica, de peleas, de discusiones, de rivalidades. En ese sufrimiento, esa dificultad, pudiste salir victorioso y aprendiste de ella, de esa enfermedad dolorosa. Quizás eras una persona arrogante, soberbia, pero cuando vino esa enfermedad, claro, te moldeó el Señor el carácter. Y dices, no, Señor, yo no puedo seguir así. Tengo que cambiar con mis hijos. Tengo que cambiar mi forma de ser. Y a través de esa situación de dolor, también Dios te ayudó y ganaste una victoria espiritual. El problema es que no le damos a Dios nuestros problemas. Dele a Dios todos sus problemas. Óigame, es mejor pasar una etapa difícil de la vida con Dios que sin Dios, hermano. Amén. Yo he pasado momentos difíciles de mi vida y le doy gracias a Dios que estuvo conmigo, pero realmente cada uno es el que elige si quiere pasar esa etapa dura con Dios o sin Dios. El problema es que hay gente que cuando pasa por eso se aleja más de Dios. Cuando un pecado de adulterio, un pecado de adicción, alcoholismo, llámele lo que sea, ¿quieres usted agarrarlo por sus propias fuerzas? Ay, mi hermano, no vas a poder. Y te va a ir quizás todavía peor si no estás con Dios. Él puede tomar nuestros problemas, Él puede sanarlos. Y si tarda, óigame, no te des por vencido. Acuérdate de María, Marta. Su hermano, el que amaba a Jesús, se estaba muriendo. Y ya todos conocemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Que ellos le enviaron un mensaje. Antes no había WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger. Ahí salía, ¿verdad?, el mensajero a buscar al Señor. No sabemos cuántos días tardó en llegar. Pero cuando Jesús lo recibió el mensaje, le dijo a sus discípulos, regresemos, porque Lázaro, nuestro amigo, está enfermo. Y dieron media vuelta. No sabemos cuántos kilómetros tenía ya Jesús, para dónde iba. Estaba sanando, ayudando a la gente pobre, haciendo cosas maravillosas, pero dejó todo por su amigo. ¿Y qué sucedió cuando llegó? ¿Qué encontró? Tristeza, dolor. Y en lugar de decir, gracias Jesús porque ya estás aquí con nosotros, el Señor recibió una queja. Si tú hubieras estado aquí con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. ¡Qué bárbaro, Jesús! En lugar de sentirse amado, se sintió rechazado. Y quizás ahí donde el Señor, dice la palabra de Dios, lloró. Se sintió triste, desilusionado por un lado, porque su amigo Lázaro ya había fallecido, y por otro lado, porque en lugar de sentirse agradecido, se sentía rechazado. Y le dijo, oye, levántate, Lázaro, sal de ahí, dice la palabra de Dios que dijo. Y esa prueba, ese dolor, ese sufrimiento que estas personas estaban atravesando fue para un gran testimonio. A veces no sabemos, amigos, si la prueba que estamos atravesando algún propósito tendrá Dios para nuestra vida.
El problema es que a veces no queremos ver el propósito. Ten paciencia. Quizá hay gente ahorita que me escucha impaciente. Y como vivimos en una generación de que todo lo quiere ya, óigame, no podemos imponerle a Dios que quite nuestros problemas cuando a nosotros se nos antoja. No podemos. Usted no puede decirle, mire, deme un combo, ¿verdad? Ya, de hamburguesa, rapidito, ya lo quiero, ya, mire, yo ya me voy. Óigame, Jesús no es así. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, hermano. Todo lo que vivimos tiene un proceso. Y a través de ese proceso, o te dejas purificar, o te dejas sanar. Asume las consecuencias, o hermano, estás perdido. Porque quizás lo que Dios quiere es purificarte en esa paciencia. Y tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y aunque le pidamos a Dios algo y no nos lo dé, pues Dios sabrá por qué no lo da. Pero tenemos que no darnos por vencidos. Y quizás Dios te ayude con tu problema, el que estás pasando, pero a veces hay que quizás pagar la consecuencia de también nuestras malas acciones, porque esas no se pueden borrar. Pero si tú te dejas sanar y purificar, Él podrá liberarte. No te des por vencido, hermano. En el nombre de Jesús, yo quiero el día de hoy orar por ti. Dios no te llamó para que te des por vencido. No te llamó para que digas o pienses que no puedes más, hermano. Porque en realidad todos podemos. Él es tu fortaleza. Acuérdate, Isaías, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene fuerzas. No te des por vencido. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Quizás, mi Dios, hay gente que me escucha hoy que se siente cansada. Pero nosotros, mi Dios, no somos, como dice tu palabra, de aquellos que retroceden para pervertirse, sino de los que tienen fe para perseverar. Ayúdanos, Señor, hoy. Y aunque no te sintamos, sabemos que ahí estás tú, hoy con nosotros. Hoy estás aquí con nosotros, Señor. Toma mi corazón, Señor. Ayúdame, sana mi vida. Levántame, Padre, porque me siento quizás triste hoy, desanimado. Tú conoces mis circunstancias. Hay insatisfacción quizás en mi vida, Padre. Hay cosas en las cuales no me siento feliz. Ayúdame a no darme por vencido, a seguir adelante con mis proyectos, especialmente con mi familia. Luchar por esos hijos, esas hijas, ese matrimonio que aún todavía quizás puede salvarse. Y si ya no se puede, Señor, pues dame la fortaleza para no decaer, para no dejarme vencer por esta situación difícil, Señor, conyugal. Oh Señor, sana los corazones atribulados. Levántalos con el poder de tu amor. Señor, tú quieres un mañana mejor para nuestra nación, para este país, Señor, que lleva tu nombre, El Salvador. Anima entonces hoy a todos los que nos escuchan, que podamos, Señor, luchar por una sociedad más justa, más cristiana, más humana, donde practiquemos los valores del Evangelio, Señor, la justicia, la caridad, el amor sobre todo, Padre, a aquellos que más sufren, empezando en nuestra familia, en los niños y niñas, Señor, que necesitan un mejor país, una familia donde haya afecto, comprensión y paciencia. Oh Señor, moldea nuestros caracteres soberbios y orgullosos. Sana, Señor, esa ira, ese enojo,
esa impotencia ante cualquier enfermedad o situación adversa, Señor, hoy en el nombre de Jesús, tómala, anima nuestra fe. No permitas que todo lo que nos rodea, Señor, nos robe la paz y la esperanza de que tú caminas con tu pueblo, Padre amado. Como decía el beato Monseñor Romero, el amor será la fuerza que vencerá el mal de este mundo y de esta sociedad. Bendícenos hoy, mi Dios. Derrama tu paz sobre cada uno de mis hermanos para que sigan adelante y para que no se den por vencidos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.